Hola, hola querida familia del canal Conciencia Cósmica, sean bienvenidos una vez más a este su canal. Continuamos entonces con esta temática muy sensible para toda la sociedad, para quienes nos escuchan. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarnos, abriendo ese espacio en su tiempo, en su vida para escuchar estos temas tan relevantes para todos. Bueno, hoy nuestro invitado es Xavier Pedro Gallego, está Noemi Paimal, que nos acompañó ayer también, y nos encontramos con Antonio Buloes de Brasil, que nos acompaña también en esta campaña de prevención. Bueno, sean bienvenidos. Noé, bienvenida nuevamente a compartir sobre este tema tan profundo. Muchísimas gracias a ti, a Marta, Antonio, Javier, Pedro. Es un honor y es Gracias. un tema que nos concierne a todos, así que atentos, atentas. Hay mucho más atrás que vamos a explorar juntos y juntas. Claro que sí, Xavier, bienvenido una vez más al canal Conciencia Cósmica. Hola desde España, buenas noches. Para vosotros serán buenas tardes y aquí estamos para compartir con todos. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, para las personas que no conocen o no saben de Xavier, Xavier Pedro Gallego, él es de España, es cofundador de la escuela Spa Innovaterra, maestro Reiki de cerca de 30 años. Se dedica a comunicar este sistema de sanación natural, así como cursos de ángeles, crecimiento interior. Es un alma consciente que de forma autodidacta ha llegado a tener conciencia del ser. Realiza diferentes actividades, viajes iniciáticos, cursos, talleres, a través del cual verdaderamente, como digo yo, nos lleva a ese encuentro consigo mismos. Gracias, Xavier, por tu labor en la tierra. Y Gracias a ti. Noemi Paimal. Sí, es un placer presentar una vez más a Noemi Paimal. Noemi Paimal es comunicadora y autora de varios libros. Es directora del Instituto Internacional de la Pedagogía 3000 y de la Red Mundial de las Escuelas de los Siete Pétalos. Noemi Paimal, Gracias. bienvenida. Gracias, Antonio. Pues bueno, familia, hoy vamos a abordar este tema desde otras perspectivas con base a la labor que viene realizando tanto Noé como Xavier Pedro. Yo quiero abrir este tema con una labor que realizó Xavier Pedro en conjunto con los hermanos arturianos en el año 2014, que fue el descenso de unos cristales con unas características muy especiales que están íntimamente relacionados con lo que es la niñez y la juventud en este momento. Y cómo ellos que vienen a ayudarnos a elevar esa frecuencia, a elevar, digamos, como a compartir esa luz, esa sabiduría, ese poder que traen, ingresan aquí al planeta y con qué se encuentran. Pues bueno, Xavi, dejo abierto para que nos compartas la relación de esta labor que se empezó en 2014, se reforzó el 11 de marzo de este año en una labor que se hizo en la pirámide de Teotihuacán y cómo se puede vincular con este tema de la prevención del suicidio. Bueno, buenas noches, para vosotros buenas tardes. En principio quería centrar la intervención no en el mero suicidio, sino en el origen de las cosas, o sea, en el origen del por qué ocurre esto. Para eso tenemos que ir muy atrás, ¿no? Entonces, ni voy a hablar del punto de vista psicológico, ni médico, ni siquiera del educativo tradicional, ortodoxo. Vamos a hablar de cosas que preceden a esto, o sea, perdón, que anteceden a todo esto, que es cómo baja la conciencia y entonces el vivir en la tierra corresponde ya a sobrevivir, supervivencia, pero no es una vida consciente. Entonces, hay un momento en que cae la conciencia. Para entender lo que pasó en el Polo Norte, la conciencia cae en la Atlántida y hay un rompimiento y una bajada de conciencia general en la Tierra. Y en ese momento, las almas que bajan a la tierra, bajan, pero con la imposibilidad de conectar con las diferentes dimensiones. Bajan atrapados porque la rejilla crística queda colapsada y entonces esa rejilla no está, no se puede utilizar al ser humano. O sea, el ser humano no puede conectar con la conciencia crística después de esa caída atlante. Sería muy largo explicarlo y no viene el tema, pero el origen viene de ahí.
Entonces, cuando se nos lleva al Polo Norte en septiembre del 2014, se nos dice que esos cristales que se van a colocar van a permitir reconectar esa rejilla para que puedan bajar almas con un ADN distinto, con un ADN más puro, para que puedan volver a reconectar con la energía y la conciencia que había antes de la caída. Es decir, empezar poco a poco a esta matrix que tenemos, que es la que hemos creado nosotros, no tenemos que ir en contra ni a favor, sino es la matrix que hemos creado, vayamos sutilizándola para transformarla. Es decir, hablamos de la matrix, es la matriz que ahora hemos creado con los muchos causas y efectos que hemos creado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Generar otras causas para generar otros efectos y entonces la matrix no se sana, sino se trasciende. Es decir, superamos la frecuencia y la elevamos a otro nivel, que es lo que estamos buscando. Entonces, en 2014 se nos mandó al Polo Norte para colocar 3 cristales en una isla llamada Isla del Oso, que tiene forma de corazón, y allí colocamos 3 cristales y los 3 con una geometría sagrada y un código para que las almas que bajaran a partir de entonces tuvieran la frecuencia suficiente para sostener la encarnación y su misión de vida. Esa es un poco la introducción antes de explicar el qué y cómo se hizo ese trabajo. También tengo que decir que el trabajo que se hizo es un trabajo que lo hicimos nosotros, pero es un trabajo colectivo. ¿Por qué? Porque si se nos permitió hacer eso es porque todas las almas que antes encarnaron y que hicieron su labor y su misión, la hicieron bien. No es una cuestión de 1, de 2 o de 5. Es una consecuencia de muchos miles y miles de almas que durante miles y miles de años hicieron su labor y su parte del gran plan, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos tocó hacer eso, como a otra persona le toca hacer otra cosa, ¿no? Como a Noemí le tocó hacer esa parte de la pedagogía que hace mucha falta en este momento, ¿no? Una nueva educación. Es un poco la introducción antes de explicaros la forma en que se hizo. Gracias. Noé, ¿podríamos con respecto a esto hablar un poquito sobre las características esenciales de estas almas que están ingresando en este momento? Ayer mencionabas de la hipersensibilidad para que pudiésemos nosotros conectar un poquito sobre ese tema. Gracias. Sí, sí, gracias. Si hay un hilo conductor, es eso, personas muy, muy sensibles, altamente sensibles. Hay un joven me decía, de hecho era mi profesor de cristal, me decía, yo vivía en un mar de emociones y no podía salir, no podía salir, ¿se entiende? Y esta hipersensibilidad, tú ves que este mundo es cruel, que no debe ser. Entonces te mezcla también ira y también impotencia, o sea, es una mezcla muy fuerte emocionalmente y también espiritual, ¿y por qué soy votado aquí en la tierra? No es justo, es cruel. ¿Qué hace Dios? Entonces te viene preguntas muy fuertes atrás. Y lo vimos en chiquitos, en bebés, en niños de 3 4 años que te cuestionan sobre todo, y los jóvenes. Y obviamente los jóvenes es como, ya, para encajar todo eso hay que ser fuerte. Entonces, antes de empezar al grano, por lo menos 2 cositas. Nada de culpa, todo este programa, nada de culpa, nadie, ¿sí? Uno, eso es el viejo paradigma que nos hacían creer que no, cero culpa, lo vamos a ver como almas maduras, empáticas, como decir, amorosas, compasivas, de este nivel, por favor, toditos, hasta los que piensan que están en plena depresión, no, culpa de nadie. Dos, de toda manera, atrás, cuando Javier decía que llegó muy profundo y de origen, vamos a ir a 2 preguntas, y eso es para todos que nos ven ahora. ¿Qué hago aquí en la tierra? Segunda pregunta, ¿y por qué en esos tiempos especiales? Una vez que estamos esas dos, ¿sabe qué? Este programa va a ser buenas noticias y van a ver. Claro que sí. Gracias. Puedo seguir un poco el hilo conductor del tema de la culpa. Me parece muy importante. Hay lugares emocionales que no nos llevan a ningún sitio. Por ejemplo, la frustración
la culpa y el remordimiento son tres emociones que tendríamos que trascender. ¿Por qué? Porque la culpa es falta de conciencia. No hay culpables. Cuando alguien hace algo malo, entre comillas, es por su ignorancia, no es por su maldad. Cuando una persona le da sabiduría, ya no va a hacer eso. Entonces, la culpa es cuando tú dices, esto es bueno, esto es malo, pones la línea y tienes a la mitad de culpables por hacer el mal. Entonces, en la unidad, cuando equilibramos, en la Trinidad, no hay culpabilidad, hay conciencia y hay responsabilidad delante de los actos que haces. Si te has equivocado, no hay culpa, hay aprendizaje. Y luego está el remordimiento, que se ha jugado mucho con esto. El remordimiento, es decir, mantener a alguien culpable durante años por algo que hizo y que a lo mejor no hizo. Por ejemplo, y es un tema a debate de otro foro, ¿no? Pero cuando hablamos del aborto, algunos abortos son dármicos y otros son kármicos. Y tenemos a multitud de mujeres que las tenemos sometidas por la culpa del aborto y por el remordimiento. Es decir, cuando vamos tomando conciencia nos damos cuenta que espiritualmente no hay culpables, hay conscientes y no conscientes. Y los no conscientes van aprendiendo por la vía dura, por ensayo y error, pero no se les somete al otro lado a un juicio inquisidor porque hicieron una obra que no estaba bien hecha, sino se les da la conciencia del cómo deberían de hacerlo para cuando vuelvan a bajar, hacerlo de una forma distinta. Entonces, la culpa, el remordimiento y luego la frustración, es decir, la frustración es aquel momento en el que yo me doy cuenta que a lo mejor he perdido el tiempo, entre comillas, por mi cobardía, por mi inseguridad, por mi falta de fe. Y entonces digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Ese Isi, que no es la diosa Isis, ese Isi es la frustración. No lo podré saber porque eso ya pasó. Y como no lo hice, ahora ya no sé si lo hubiera hecho bien o lo hubiera hecho mal. Entonces, siempre es mejor hacer las cosas aunque te equivoques que luego tener que preguntarte qué hubiera ocurrido si lo hubiera hecho. Y esto causa frustración. Entonces, para que no haya frustración, ni culpa, ni remordimiento, tenemos que elevar la conciencia, atrevernos a hacer las cosas, y es mejor equivocarse que luego decir, si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Porque aquí no hay vuelta atrás. Entonces, eso también influye mucho en todo lo que ocurre después. Así es, Xavier. Bueno, esa pregunta que se dice, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí en el planeta Tierra? Noé, ¿cómo buscamos esas, cómo encontramos esas respuestas? Sí, creo que todos nos ha pasado eso. ¿Qué estoy haciendo aquí en la tierra? Viene todo el proceso. Eso después le pasó acto seguido a Javier, ¿no? Todo el proceso de sí hubo una baja en la tierra, y sí hay una subida, y sí hay una bajada, pero por una razón. No es por gusto y que vamos a pasar vacaciones o que votado así, ¿no? Es bajo plan, hay un plan atrás, que dentro de un plan más grande, dentro de un plan más grande, hay miles de ayuda y de, ¿cómo decir? Sí, de ayuda entre guías y otras ayudas. No estamos solo para nada, ¿se entiende? Entonces aquí viene el conocimiento de toda la creación y todo el plan tierra. Y aquí, acto seguido, le pasó a Javier. Muchas gracias. Muy bien explicado. Yo lo que explico en mis cursos cuando comienzo la flor de lis, esa pregunta que me haces, es realmente quién soy y qué hago aquí. Son las tres preguntas. Porque qué soy no es igual que quién soy. Entonces tenemos que diferenciar. Entonces, cuando más largas sean las respuestas, menos conciencia tenemos. ¿Quién soy? Yo soy médico. No, tú no eres médico. Tú haces de médico. Tú haces de maestro. Pero tú no eres médico. Tú esto lo estás haciendo ahora, en este momento, en esta encarnación. Entonces, ¿qué soy? Yo soy luz. Yo soy luz. ¿Quién soy? ¿Un alma dentro de un cuerpo físico?
¿Qué hago aquí? Ser consciente de la luz que soy. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, cuando eso no se lleva a cabo y se rompe, claro, ese ¿qué hago aquí? No tiene respuesta. No tiene respuesta por qué hago aquí. Si estoy en tal sitio, si no me sale nada bien, si tal, y todos son contras. Porque no hay una base de origen en el que dicen, oye, ¿tú sabes que eres bello? ¿Tú sabes que eres bueno? ¿Tú sabes que eres verdadero? Porque Dios es bondad, belleza y verdad. Sí, tu luz, la luz que tienes dentro, te hace bello. Irradia la luz. ¿Por qué no la irradias? Porque no me enseñaron a irradiar la luz. Porque no me enseñaron lo que soy, sino lo que tengo que hacer. Entonces, claro, ¿cuál es el cuadrante, el GPS? ¿Cuál es de la Matrix que nos trae aquí con este gran problema? Poder exterior, tanto tengo, tanto valgo. Posesión, apariencia y estatus. Eso es lo que nos han inculcado que es lo que tenemos que seguir. Al final, callejón sin salida, porque el alma no logra su objetivo con esos cuatro aspectos. Entonces, claro, cuando tú le das al niño o a la niña o al que nace, le das el GPS, o sea, las coordenadas correctas, que son poder interior, honestidad, coherencia, transparencia y pureza de corazón, encauzas al alma con la personalidad y ahí el alma puede desarrollarse a través de la vocación, de la pasión, de su misión de vida. Pero claro, cuando ya no sabemos a qué hemos venido, tomamos una profesión para agarrarnos y para subsistir, y es nuestra profesión. Pero esa profesión no es vocación. Y como no es vocación, al final acaba en inercia. O sea, aburrimiento, tedio, inercia, cada día es igual, y ahí provoca lo que provoca. Pero si fuéramos al principio y cada alma estuviera vibrando en pasión por lo que hace y por lo que es, este problema ahora no lo estaríamos teniendo. Ok. Mencionaste qué hago aquí y ese hacer está íntimamente relacionado con los dones y cualidades que cada alma trae. Exacto. Ayer mencionábamos algo muy importante que era la reestructuración de la educación. Y en ese momento Noé, fundadora de lo que es la pedagogía 3000, ¿qué herramientas brinda para que nosotros podamos, a través de estas nuevas como opciones de educación, entrar a identificar ese hacer que trae cada alma? Mm. A mí la pregunta, Sí, sí, a ti, hay a que ti. cambiar todo el sistema educativo, todo. Por eso estamos aquí. Y va la segunda pregunta, voy a acabar con esta también. ¿Por qué estoy ahora? Por hacerlo simple, es como, hubo un pequeño problema en la Tierra, un derrape, entonces, ¿sabe qué pasó? Se borró, o sea, se desconectó, es como un velo, ¿no? Se borró y esta humanidad se va a cualquier cosa y es incluso peligroso para ellos mismos y para los demás. Entonces, vamos a hacer un plan. Va a venir nosotros mismos, de hecho, para irradiar esta luz, que este vuelo se disuelve y recuperar la naturaleza original del ser humano, de memoria y de antes. Incluso hablamos de una historia galáctica aquí. Entonces, los chicos, una vez que se acuerda eso, y eso la indicación, yo quiero que haga una materia, cosmogénesis, antropogénesis, historia de la galaxia. Porque una vez que te das cuenta que este velo fue, incluso con un montón de paradigmas que no son correctos, una vez que se va, recupera todo eso y haces lo que se hace en la Tierra. Entonces, por eso la segunda pregunta que decía, ¿por qué ahora? Porque ahora el plan es sacar este velo y sacar eso, esta línea de tiempo, chao, sin ira, chao nomás, como, lo siento, perdón, te amo, pero se va, no voy a depender de ellos, ¿sí? Porque ahora, bueno, eso es otra cosa, pero con el tema de quitarse la vida, estamos con paradigmas de viejo, o sea, estamos todavía dando gusto a la oscuridad aquí, entre comillas, todo eso. Y venimos aquí en este momento porque se necesita esta frecuencia alta y gente que la sostiene.
Y ahora 50 personas, las personas que la sostienen, ¿sabe quién son? Los niños, las niñas y los jóvenes. Y tú que me miras ahora, que nos miran a toditos. Entonces, una vez que recupera eso, dice, entonces, estoy aquí, soy pura luz, tengo que ayudar a subir esta frecuencia, me necesitan y me aman. Entonces ya lo voy a hacer. Y en los jóvenes, cuando se dan cuenta, y eso en la educación se hace clases de autoestima o de inteligencia emocional o clases de leadership transformacional y todo eso, pero para regresar a lo mismo. Cierto, tenía este plan, cierto. Soy pura luz y tenía que venir a sostener eso. Cierto, no me voy a quitar la vida y no voy a defraudar mi equipo, porque también es un juego cuando me voy intencionalmente, ¿sí? Y si todo tiene sentido. Y agarra tus emociones, sana tus heridas, perdonas a todo el mundo y a ti mismo y te vas volando. Y vi un montón de jóvenes. En muy poco tiempo se van volando. De depresión tenaz, de droga tenaz. No me van a creer. En una semana yo vi a algunos irse a encuadrar y así recuperar visión, misión, felicidad y sentido de grupo que somos parte de este plan. Por eso este programa es muy importante. Ahora, regresando a la educación, no regresando, estábamos muy fácil. Mucho ejercicio físico, a los chicos les gusta el deporte extremo porque tiene esta adrenalina, tiene que recuperar esta conexión a través del deporte extremo. 3, muchas artes. 4, materias interesantes, labor en equipo, la parte emocional, la parte ecológica donde se ancla, descarga y recarga, la parte de hacer, esos chicos quieren hacer, porque tienes una misión, entonces te va a decir, ¿qué voy a hacer? No, qué página y qué vamos a estudiar. Entonces, enseguida hacer algo que tiene 12, 13 años, pero haciendo un proyecto hasta la final, cualquier, pero algo que hago y desarrollo personal y paz interior. Eso para la educación. Entonces, poco a poco, sí, querido profesor, papá, mamá, a eso vamos, se llama educación integral, holística, lo que sea, pero cubre esos 7 ejes. Por eso le hemos llamado 7 pétalos con los 7 colores. Gracias. Gracias, Noé. Xavier, si quieres complementarnos un poco sobre cómo los esenios, digamos, como que conectaban a la niñez con sus dones, esto Bueno, nos es contribuiría lo que iba a decir, que muy aquí lo ha bien. explicado muy bien Noemi Lasenia, lo ha explicado muy bien Noemi Lasenia, porque con otras palabras ha dicho lo mismo que voy a decir yo, lo que pasa que lo voy a poner desde el origen, ¿no? Con esto que está haciendo. A ver, primero los esenios tenían un sentido de comunidad que no tenemos. Es decir, comunidad, pero total. Comunidad no es vivir juntos, mucha gente al mismo tiempo, una misma cosa. Comunidad es ser complementario con todos. Es complementarme. Es como si tuviera 1000 piezas de un puzzle y cada uno tuviera una forma distinta que se complementan perfectamente. No son fotocopias, no están vacíos por dentro. Entonces, ¿cómo lo hacían? Los niños decían que tenían 7 años para descubrir cuáles son sus dones naturales que traen de innatos para poder mostrar sus dones a la comunidad. Entonces, las escuelas no iban por edades, iban por dones. Los que escribían en un lado, los que hacían pintura por otro, porque los mayores enseñaban a los pequeños a perfeccionar su arte. Es decir, no era por edades, sino cómo los dones iban desarrollándose en cada niño. Y para ello tenían una enseñanza que era que en los 2, 3, 4 años los dejaban solos en clase con muchos elementos y desde una pared con agujeros les miraban a ver a qué niño se acercaba con cada elemento cuando nadie lo observaba, porque de innato, ¿qué tenía el niño? Si jugaba con la pelota, si jugaba con pintar, y eso repetidas veces les iban orientando para sacarles sus dones antes de los 7 años. Si a un niño le consigue sacar los dones, un solo don, antes de 7 años, jamás tendrá depresión, porque tendrá un sentido a la vida. Entonces, de 7 a 14, les perfeccionaban los dones. De 14 a 21, él elegía qué don elegía para la comunidad y qué haría para la comunidad. A los 21 era un ser perfectamente válido para la comunidad en lo mejor que sabía hacer, en su misión de vida. Ese niño, ya adolescente con 21, que son 3 veces 7, jamás tendría depresión, jamás no le encontraría un sentido a la vida
Y los esenios de aquella época vivían una media de 130 años con todas las facultades. Es decir, desgastaban el cuerpo físico muy lentamente porque los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones iban a una. No había lucha interior. Porque acordaros las palabras de Jesús, que era un esenio, la paz sea siempre contigo. Ahí está la clave. Si la paz es contigo, tú vas a multiplicar por años tu vida en la tierra, porque el cuerpo físico se desgasta más lentamente. Entonces, ¿qué ocurría? En la época de Moisés o de Jesús, vivían de media 130 años. Moisés 132, con fuerza física, no con los medicamentos de ahora. En la Edad Media, la media era de 35, 25, 40 años. Es decir, hace 3000 años se vivía más que ahora. ¿Por qué? No por ciencia, por conciencia. Es la conciencia la que mide la longevidad, no la ciencia. Por lo tanto, si la ciencia no es acompañada por la conciencia, tenemos un problema. Ancianos con pastillitas, ancianos o sea, demacrados porque han desgastado el cuerpo y los están aguantando con las pastillas. La conciencia es la que sostiene el cuerpo físico y la que ensambla el alma. Cuando el alma y el cuerpo físico están unidos y cuando el niño interior no lo hemos callado y lo hemos dejado a un lado porque somos adultos. Porque, y acabo con eso, el niño interior tiene la virtud de la inocencia. Y cuando perdemos la inocencia nos hemos muerto, aunque estemos respirando. ¿Y qué es la inocencia? La capacidad de sorprenderse por la vida a cada segundo, tengas la edad que tengas. Cuando tú entras en inercia y en aburrimiento, pierdes la inocencia, amordazas al niño interior, no lo escuchas y entonces estás muerto, estás sobreviviendo, pero no estás en vida. Bien. Antonio, si tienes So, alguna inquietud, adelante. sí, sí, me gustaría preguntar, Noemí, hablaste de cambiar todo el sistema educativo hace Sí, poco, entonces hay mucho que cambiar, sí. También hablaste de añadir nuevas materias, cosas interesantes para los jóvenes y los niños también. ¿Crees que esto es la clave para empezar el cambio del sistema educativo o hay alguna no, cosa que no es el primer necesitamos paso. hacer? ¿No? Ah, ¿puedes Cambiar la hablar un poquito currícula no sobre es el esto? primer paso porque ya es demasiado. Porque es básicamente decirle que todo fue mentira o truncado o desviado. Y es pedir un cambio completo de la currícula y eso va a tomar como sus 50 años. Lo tenemos aquí, lo hemos montado, pero paso a paso. Primero, la parte emocional del profe, la parte emocional de papá, mamá, la paz, la tranquilidad, tal que no les griten, no les tiene ansiedad, no les tiene bajo presión, no les tiene con estrés, no les tiene con examen, yo estoy feliz. ¿Sí? Entonces, primero la parte emocional, el deporte, el arte, ir así de poco a poco, pero de aquí a 36, 40, 50, ¿sabes qué? Todas las materias van a cambiar también con la verdad. Y eso yo espero este momento. Porque sí, yo voy a vivir hasta 140 años y más. Sí, 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 sí. Ahí hablando de años y todo eso y de talentos, ¿sabe la noticia, Javier y Antonio y Marta y queridos amigos, amigas? Hicimos estadísticas con varios talentos, unos 12. Y había chicos, el puntaje sobre 100. Tenía 90 aquí, 100 aquí, 99 aquí, 80, 90, 90. Y nos dimos cuenta que son multi habilidades y dones. Incluso multiatención, supratención selectiva y multi. Y yo diría incluso multidimensional. Entonces, eso desfasa mucho al papá, mamá, el profesor. Dice, pero quiere hacer de todo y solo 3 meses. Es bueno en todo, pero no me concentra en nada. Son así porque son esos futuros líderes, entre comillas, de paz multifuncional que va a reconstruir una nueva sociedad, una nueva humanidad, que va a reformular todos los ejes de la nueva sociedad, no solo la educación, la salud, la tecnología, la ecología, el sistema político, económico, o sea, todo. Entonces, imagínate cómo viene con una preparación tremenda a nivel espiritual, pero también a nivel físico tiene muchas herramientas en sus manos y a veces es lo que les sobrelleva. ¿Se entiende? Son mucho más, incluso hubo un estudio medio calladito que decía que ha subido el promedio de coeficiente intelectual a 120 y más arriba en muchos de esos chicos.
Eso no es comprobado, ¿no? Nosotros tampoco decimos porque no deseamos entrar en una competencia que tiene más, que tiene menos, pero hay una tendencia, sí, solo intelectual, a nivel emocional, ya están a 80%, ya eso sí, hemos calculado. Entonces, imagínate el desfase, chicos aquí, el profe, tú y yo aquí, y la sociedad aquí, y hay que estar cómodos, sin juzgar, con compasión, pasan, por eso se llama 3.000, 4.000, 5.000, pasando del uno al otro, tranquilos, ¿sí? Y dar esa tranquilidad a todo el sistema educativo y todo eso. No les vamos a reclamar que está mal la historia, pero sí vamos a meter que 0, 3 y todos esos nuevos paradigmas de habilidades blandas son suma prioridad en el sistema educativo. La prueba es que ha subido el tema del suicidio. Entonces, aquí nos da pie para empezar desde la habilidad blandas en todo el sistema educativo. Y con eso se va a mejorar a 50% y con eso se nos va también la depresión y deseamos el bienestar del adulto que acompaña a los chicos. Primero. Gracias. ¿Quieres adicionar algo más, Xavier? Bueno, continuando esto, a ver, está bien, está muy bien porque tiene que haber un triángulo entre los niños, los profesores y los padres, porque si no, si cada uno va por su lado, esto no va a cambiar. Entonces, la educación va a cambiar para todos. O sea, los padres tienen que también saber que al niño hay que acompañarlo. Y los profesores tienen que ser acompañantes de los alumnos. Para mí un profesor tiene que acompañar al alumno y entrar en empatía con él para saber ese alumno lo que lleva en su interior. No ser duro y mostrarle un examen para ver si se ha enterado en la pizarra de lo que ha explicado. No. De decir, este niño, ¿quién vive dentro de ese cuerpo de niño? Es un alma. Toc, toc, toc. Esa alma que trae. Eso es un profesor que acompaña. Pero claro, también están los padres que también tienen que acompañar al profesor para que los niños se sientan más arropados, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí, como decías tú, Noemí. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más, Marta, Antonio? ¿puedo? Sí, 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 adelante, sí, sí. adelante. Me, me gustaría de abordar el tema de la manipulación de los niños. Nosotros sabemos que algunos niños son muy manipuladores algunas veces cuando quieren algo de los padres, de los maestros. ¿Cómo abordar esto para Noemí, Xavier también? Como es muy sensible, ¿no? Bueno, si quiere, pero son Por manipuladores favor. que fue adquirido, porque ha visto un adulto que manipula. Haga eso y te doy un dulce, haga eso y te vas a ir. No, eso está adquirido. Entonces, Sí. acuérdate que son súper inteligentes, bueno, en general, ¿no? Son, no es inteligente, es como vivaz, brillante, ven todo. Tiene 2 años y ven todo, ven todo, ven todo. Ahora está percepción ampliada, se llama, a todo nivel. A nivel físico, sus sentidos son más ampliados, a nivel emocional, a nivel psíquico, empático, espiritual. Entonces, imagínate, para ellos es fácil manipular. Entonces, de aquí la pulcredad, la paz interior y la corrección del adulto que luego acompaña, la palabra es acompañar. Y nunca preocuparse tanto del niño, sino de la persona que lo acompaña, es decir, yo, tú, papá, mamá, abuelo, abuela, profesor. Sí, en eso de la Gracias. manipulación o cualquier otra cosa, por ejemplo, podríamos poner un ejemplo del mentir, ¿no? No se debe mentir. Pero imagínate, como decía Noemí, que le dice el papá al niño, no se debe mentir porque no está bien que mientas, hay que ser honesto y tal, ¿no? Y al cabo de media hora llaman por teléfono y dice el papá, dile que no estoy. Me haces mentir Claro. y me acabas de decir que no se puede mentir y tú ahora me haces mentir a mí diciendo que no estás cuando sí estás. Esa tontería, el niño piensa, ah, pues esto, si el papá lo ha hecho, es que está bien. Y entonces él toma ese rol de mentir porque su papá lo ha hecho, como decía Noemi, ¿no? Entonces, si ese rol se cambia desde el principio, ese niño ya no querrá manipular porque no le saldrá de él, no lo ha visto en su entorno. Y entonces él será honesto como lo es su papá, que le enseñó honestidad. Un poco va por ahí. Bien, gracias, Antonio. Bien, Gracias. entrando en esta parte de lo que es la espiritualidad en los jóvenes, sabemos que en ese momento ya para que ellos mantengan ese contacto con su ser, pues las formas como lo veníamos haciendo nosotros ya no van.
¿qué podemos nosotros mencionar en este momento que contribuyan a que ellos no pierdan ese contacto con esa parte de su ser, eh, con esas nuevas opciones del aquí y del ahora? A ver, Noé. Javier, ¿qué puedes? No es complicado. En realidad con esos chicos de ahora hay que hacer menos. Si uno está tranquilo, con paz interior, con el poder de escuchar, ya está. Incluso hay un gran pedagogo japonés, se llama Dr. Shichida. Ha dicho, si tú amas a tu hijo, a tu hija, a tu estudiante, ya lo estás educando. O sea, ahora yo creo que se baje, porque ahora hay miles de metodología pedagógica. El asunto no es tu impecabilidad personal y los niños te van a entender, te van a seguir, te van a apoyar. Es increíble la relación que podemos tener ahora. Es mucho más simple que uno piensa. Y ahora sí, Javier, te lo dejo. Sí, bueno, si tú, a ver, tienes que enamorarte de la vida, o sea, tienes que amar la vida. Si tú amas la vida y estás en pasión de ser y en conciencia de ser, esto lo irradias a los demás. O sea, un profesor que ame lo que hace y que ama su trabajo y que sabe que es su misión, a los niños les va a dar esa alegría y ese objetivo que van a ir al colegio a ver qué nos depara hoy el día. Es decir, ir al colegio significaría qué voy a descubrir hoy de nuevo, ¿no? ¿Qué me voy a descubrir a mí mismo? Entonces, claro, si el profesor ya no está en pasión, si no está en vocación, si es un profesor que está subsistiendo con un sueldo que le dan y encima no le gusta lo que hace, no podrá apasionar a ningún niño, ni podrá entrar en empatía con él. Entonces necesitamos seres despiertos, vivos, que amen la vida, que se enamoren de sí mismos y que enamoren a los demás por lo que hacen, por su pasión, por su vocación. Ese sería el hecho de las nuevas escuelas, ¿no? Y lo disfrutas. Aquí es el truco. ¿Lo disfrutas? Lo haces bien. Papá, mamá, profe, todo. No lo disfrutas, arréglalo, pero ya, de aquí a mañana. Y aquí el chico obviamente va a volar, porque él tiene ya la frecuencia, espera solo eso. Así que es al revés. No se preocupar tanto para los niños, de las niñas. Claro que hay mucho por hacer, pero empezamos con nosotros y van a ver, estamos en transición, o sea, estamos realmente al nuevo ciclo de la humanidad, o sea, no pierda la perspectiva. Es una transición ahora, más bien el futuro es luminoso. Siempre digo, ¿no? Cómprese gafas de sol, el futuro es luminoso, brillante. Es lo Y que, cuando ves toda esa perspectiva, baja el estrés y tú te vas y sale bien siempre. sí, Pero hay es que mantener alta la frecuencia. lo que Yogananda El decía, el gozo autocuidado. de vivir, ¿no? El gozo de vivir de Yogananda, cuando hablaba del gozo de vivir, hay que gozar la vida y hay que vivirla intensamente. Y para eso tienes que saber realmente el por qué estás aquí, pero desde tu interior, desde tu luz. O sea, todos somos luz. Pues si somos luz, no hay que buscar la luz. Hay que volver a recuperar el sentido de que somos luz. Entonces, yo no tengo luz, yo soy luz. Yo tengo un cuerpo físico. Lo que tengo lo voy a perder, pero lo que soy no. Entonces, yo soy luz y soy el alma. Y entonces, esa luz y esa alma tiene que irradiar para emitir lo que he venido a emitir. Y los niños que vienen con una alta conciencia y que vienen con un ADN totalmente ya preparado, vienen para eso, pero hay que recibirlos y hay que acompañarlos al principio de sus vidas. Si no se despistan. ¿Algo más, Antonio? Sí, me gustaría de hacer una pregunta más. Imagínate que hay un padre o una madre ahora nos asistiendo y siente que su hijo o su hija tiene depresión, no está muy bien. ¿Cuál es lo que deben hacer primero antes de buscar los fármacos, la medicina tradicional? ¿Hay algo que piensan que deben hacer? El primer paso. Mm. Hubo un montón Gracias. de casos. Había una escuela en Chile, la mamá, el niño justamente tenía 11 años y me decía,
estoy perdiendo a mi hijo, porque sí, todos los días más bajo, más depresión. Eso no es chiste, enseguida lo ves. No va a decir, le va a pasar, es la adolescencia, estoy muy ocupado, es una tontería. No, 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 no es una tontería. Esta mamá sabe lo que ha hecho y la profesora ha hecho una escuela para él y ahora le va muy bien, ha hecho algo propio. Tal vez puede también ver si hay que cambiar de escuela, hay que ver un terapeuta, no fármacos. La solución no es el médico, es más bien un terapeuta holístico. Tal vez alguien clarividente que te va a decir, ay, pero a nivel álmico, eso. Yo conozco una guardería, no me van a creer, que la directora tiene su hijo clarividente, un joven como telepático de hace 8 años. Cuando tiene un problema con un chiquito, llama al hijo y le dice, ¿me puedes ver lo que pasa con él? Y el hijo ya se pone enorme así, se pone así al lado del chiquito y empiezan a conversar mentalmente. Entonces, hay que atender, pero de manera un poquito más alternativa y también revisar tú cuánto tiempo le doy y cómo hago. Pero a veces un cambio de escuela. Si cambia de escuela, ojo, no te va la misma. Va con el chico, con la chica a visitar la nueva escuela. Entra con él. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es aquí? No, no me gusta, papá, lo mismo. Otro, sí me gusta. Otro optan por casa, o, educación en casa. Otros optan por burbuja. O por viajar también. Se llama travel schooling y legalmente hay muchas soluciones. Entonces, sí atienda, por favor, de manera alternativa, porque el médico te lo va a medicar. Y peor, entonces con la medicina se va a acabar de desconectar y te va a venir así los ojos así. Claro. Claro, no molesta, pero ya está totalmente desconectado. Y aquí que te venga una entidad de negra, muy fácil, está abierta. Bueno, eso es mi humilde opinión y lo vimos todos los días. Qué buena pregunta. Ahora sí te dejo, Javier. Entonces, Bueno, el tema de la depresión siempre es un vacío de algo, ¿no? O sea, no hay el objetivo y donde estás no coincide. Entonces hay un vacío, puede ser un vacío de amor, puede ser un vacío de ilusión, puede ser un trauma de la infancia. Entonces habría que descubrir a qué es esa depresión para poder ayudar. En mi caso tengo un ejemplo, no de depresión, pero una persona que ha estado viviendo una experiencia puede ser muy válida para entender a otra. Por ejemplo, yo de pequeño era tartamudo, muy tartamudo. Y ahora puedo ayudar a la gente que lo es porque sé cómo se sienten. Sé la impotencia de no poder comunicarse, sé cómo se sienten, tienen vergüenza de hablar, cada vez que hablan se ponen nerviosos y yo los puedo ayudar. Hace muy poco me llamó una mamá que su hijo de 11 años tartamudeaba y que si lo podía ver. Digo, bueno, yo no soy terapeuta en este momento, pero quedamos un día y hablamos con él. Hablé con él y le dije, yo sé cómo te sientes, pero piensa que esto tú mismo lo puedes darle la vuelta con tranquilidad. Toma seguridad en ti mismo. Le di unas 4 pautas y me llamaron hace poco que estaba mucho mejor. Y es simplemente porque yo lo había pasado, porque a mí me había pasado y porque me puse en la piel, ¿no? De él en ese momento y se pudo transformar. Muchas veces puede pasar esto, que tú encuentres a alguien que le ha pasado y ese reflejo te ayude por sabiduría. Mira, yo sé cómo estás y yo sé cómo ayudarte porque ya lo pasé, ¿no? Es muy importante también esos espejos, ¿no? De decirle, oye, mira, ¿me ves a mí? Ahora estoy hablando durante 4 horas y no tartamudeo, ¿verdad? Bueno, pues yo lo tuve que hacer de una forma, eh, ¿cómo se llama? A mí mismo, ¿no? No hubo una ayuda externa. Pero tú puedes ayudarte de tu papá, de tu mamá, de la gente que te pueda ayudar, de yo que puedes llamarme cuando quieras, porque ahora yo, de no hablar, ahora estoy hablando por los codos, ¿no? Como se dice aquí en España. Pero le dije, ¿cuál ha sido la noticia buena o la ventaja del no poder hablar? Que escribía mucho y ahora tengo 6 libros publicados. Bueno, mira, ¿ves? Si hubiera hablado, a lo mejor no hubiera escrito tanto y no hubiera podido escribir para publicar 6 libros. O sea, le di la vuelta para ver que todo tiene su ventaja cuando lo sabes vivir de una forma consciente, ¿no? Va un poco por ahí. Gracias, Xavier y Noé, por las respuestas. Noé, terminando tu intervención ahorita, mencionaste algo que no quisiera dejar pasar por alto porque es importante e incide mucho en este tipo de circunstancias. Dice,
se baja y es como abrirle la puerta a una entidad negativa. Muchos, muchos jóvenes que han intentado quitarse la vida, muchos jóvenes en ese momento manifiestan sentir ese tipo de ataques, por decirlo así, mentalmente, incluso ya fallecidos a través del mediunismo, decía, pero es que yo lo hice porque tenía ese tipo de voces en mi cabeza. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer ante esto? Muchas de las veces estos temas no se sacan porque como que no nos resuenan o no queremos ni siquiera saber, pero es importante que nosotros podamos en este momento hablar sobre esto y mencionar alguna alternativa, alguna solución con respecto a lo que estamos haciendo. Así que abro para que nos puedan contestar quien, quien quiera y después el otro, porque vamos a escuchar las dos opciones, las dos versiones. ¿Quieres empezar? No, empieza tú, Noemi, empieza tú. Sí, sí. Bueno, hay muchos chicos sí me dicen, ¿no? Noemi es como una voz. Le voy a decir un ejemplo muy crudo, pero recién yo pensaba que estaba bajando esas cosas negras, pero justo el año pasado, en País X, la hermana se intenta quitarse la vida en pleno taller, la hermana de la señora. Voy a ir al país por delicadeza. Era una voz que le decía, y se pasó debajo del tren, el tren pasó y vivo, está bien. Pero la misma voz constantemente le molestaba, es horrible. ¿Y sabe qué pasa? De noche, esta voz vino a mí y la otra amiga vio y yo escuché. Y era realmente horrible, horrible, horrible. Entonces, obviamente tú quieres parar. Y esta voz te manda, bótate, no vale para nada. Mejor, córrete porque molesta a todo el mundo. Y eso es simplemente una entidad que está y que te molesta. Y puede incluso entrar en ti. Entonces, y esta señora ha dicho a la médica que la clarividente, oh, hay algo más de este caso, es que tiene una entidad, entonces el caso hay que sacar, o sea, se llama exorcismo. Y eso en cada país tiene su manera, porque sí hay, sí hay. Eso es lo que puedo decir de las voces y todo eso. Hay. Yo pensaba que se había calmado, pero todavía hay un poco de ataques. Se llama el ataque psíquico, técnicamente hablando. Ataques Bueno, psíquicos. sí, esos ataques psíquicos vienen por entidades del bajo astral. ¿Y por qué ocurre eso? Si nosotros fuéramos conscientes de que después de desencarnar seguimos con vida, porque es lo que explicaba antes de empezar, ¿no? Que es una sola vida y muchos cuerpos distintos. Cuando el alma deja el cuerpo, se va. Pero imagínate que una persona no cree que después de la muerte sigue siendo ella, sigue estando viva, y de repente desencarna muy rápido y sigue estando viva, porque ella cree en la muerte y cree que después de la muerte no hay nada, y ella sigue siendo ella. No se da cuenta que no tiene cuerpo físico y deambula por ahí. ¿Por qué? Porque ella no es consciente de que el cuerpo físico ya no lo tiene. Es tan rápido, ha ido tan rápido el desencarnar que no se ha dado cuenta. Y no es como ella no cree que hay vida después de la muerte, pues sigue estando con vida. Y hay mucha gente que se ha quedado pegada a esta dimensión por culpa de eso. Cuando hay mucha conciencia de que esto es un traje, es una camisa, y cuando la sueltas te vas, aquí no quedaría nadie y no habría este problema de entidades, que a veces son entidades sin ninguna malicia, ¿eh? A veces no tienen, están buscando la luz o qué les pasa, pero están ahí por esa falta de conciencia de que la muerte no es el final y que la muerte simplemente es que yo dejo como despojo mi cuerpo físico y continúo con mi cuerpo álmico. Entonces, en el momento en que todos elevamos la conciencia, eso ya no ocurrirá, no podrá ocurrir. Gracias, Charbel. Bueno, hay un aspecto ya a nivel de árbol familiar, a nivel de constelaciones familiares. Bert Hellinger, de las constelaciones familiares con respecto a este tema, toca algo muy, muy puntual que es el que quiero, digamos, abrir en este momento, que es el silencio. El silencio, los secretos de familia, el callar estos casos, menciona él,
que genera que esto se repita en generaciones futuras. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer al respecto o qué podemos nosotros decir al respecto de callar esto que sucede al interior de la familia, sabiendo que digamos, se abre esa posibilidad de que al no atenderlo, pues se repita en generaciones futuras? Bueno, el silencio es poder o el silencio puede ser falta de poder, o sea, cómo se utilice. Es como un cuchillo, ¿no? Tú puedes cortar el pan o matar a una persona, depende cómo lo utilices. El silencio, trabajado desde la sabiduría, es poder, pero el silencio no es ocultar algo. Cuando es ocultar algo es porque hay miedo. Y hay una palabra, una virtud esenia, que hace que esto sea imposible en la comunidad esenia. En la comunidad esenia no hay secretos, que es el valor. Al esenio se le inculca el valor, pero no el valor solamente de lo que vale, sino el valor de hacer lo que tienes que hacer en cada momento. Si has cometido un error y tienes que decirlo a esta persona, díselo. Si has cometido un error y esto va a producir que esta persona deje de hablarte, díselo. Porque el omitir esto estará provocando causas y efectos que serán inconscientes, pero que en ese árbol se irá replicando, que es lo que ocurre con el árbol familiar, ¿no? Que las generaciones se van replicando y van pasando las mismas cosas para ver si se resuelven y con el mismo efecto, hasta que alguien lo resuelve, ¿no? Entonces, el silencio es poder, pero cuando tú tienes que decir algo a alguien, sea lo que sea, díselo, porque esto de decirlo a no decirlo puede acarrear varias generaciones de cargas que no tienen por qué tener. Entonces se va enfermando el árbol familiar. Gracias. ¿No hay algo adicional? Ah, no. Bien. En general, si callas, le llama la energía que se va a repetir. Así que a cada uno su Claro, valor. es la reflexión como que nos lleva a esto del tema del silencio, ¿no? Y Potenciar transparencia sin repetición. tabú. ¿Se entiende? Transparencia sin tabú. Hay niños a los 2 años, si pasa que la abuela se muere, la abuela se fue de este cuerpo y cambia de alma, se le explica todo el proceso de reencarnación. O sea, es como no hay que esconder. Además, que el niño, ¿sabes lo que te va a decir? Lo sabía. O te va a decir sí por allá, o te va a corregir incluso. Así que todo transparente, honestamente, humildemente. Gracias. Querida familia, si tienen preguntas, pueden anotarlas. A ver, dice Magda Rivas. Hola Magda, ¿cómo estás? Dice, ¿cómo convencer a los docentes de no consumir antidepresivos cuando no quieren acudir a la psicoterapia o a lo alternativo? Al docente. Lo que dijimos antes, que recupere su propio gusto, propósito de vida, porque fue docente al inicio, que recupere su alegría, sino que se tome un break de verdad, que vaya a viajar, que se vaya a Indonesia, no sé, y cuando ya está, retoma, y que sea pagado, puede ser también, ¿cómo se llama? Alza porque en España, 60% me ha comentado que tiene, ¿cómo se dice? Alta por depresión o por problemas nerviosos. Es de verdad. Y entonces que se cuide, por favor. Porque tiene a cargo, o sea, está con los chiquitos todo el día. Energéticamente les hace, bueno, lo siento mucho, pero les hace daño. Vale. Bueno, tiene que volver a su punto de equilibrio, a su punto cero, y decidir si el ser docente es lo que realmente a él le gusta, le llena y vibra con ello. Porque lo que necesitamos son docentes entregados en misión. No hablamos de buenos o malos, eso es otra cosa. Hablamos de seres que estén en pasión. Cuando tú vas a un hospital y ves a un médico de vocación y a uno de profesión, se nota en la actitud de cada uno de ellos. No hablamos que sea mejor médico o peor médico. La actitud de un médico de vocación no va a mirar el horario a ver qué hora es para marcharse a casa. Si hay algo que tiene que hacer, lo va a hacer. En cambio, el de profesión está mirando la hora para marcharse.
Y puede ser un buen cirujano, pero es de profesión. Lo que vemos aquí ahora son vocaciones, vocacional, pasión de vida, pasión por lo que haces. No hablamos de la calidad del trabajo que haces, sino de la pasión que le pones al trabajo que estás haciendo. Bien. Antonio, ¿tienes alguna otra? Sí, tengo, me gustaría Ya. hablar un poquito del tema de la orientación sexual entre los jóvenes, porque nosotros sabemos que en nuestra sociedad esto es algo que causa mucho dolor entre los jóvenes, entre los padres también. Entonces me gustaría de oír qué pueden decir al respecto de la orientación sexual como un padre. ¿Qué puedo decir a mi hijo o a mi hija al respecto de este tema? ¿Quién tú o yo, Ana? No a mí. No, tú, porque A ver, aquí tendríamos que hablar mucho más atrás, ¿no? Ya la eh, sexualidad se ha orientado como algo pecaminoso, como algo, no sé. Y para mí la sexualidad sería el recobrar la libertad del ser humano. En el antiguo Egipto, si vas a los templos de Egipto, vas a ver que en las grandes paredes de los grandes templos, al faraón, los dioses le enfocaban la llave de la vida en la respiración y en el sexo. Es decir, te elevas con la sexualidad y a través de la respiración consciente. Pero una sexualidad que no es una sexualidad animal, sino es una sexualidad humana. Vamos a humanizar la sexualidad para elevarla, no a la posesión, a la degradación, sino a la complementariedad del ser. Para que la sexualidad sea totalmente completa, hay una virtud esenia que tenemos que activar, que es la individualidad, entendiendo esa palabra no como alguien que está aislado, sino como alguien que está completo. O sea, yo soy un individuo completo, no soy la mitad de nada, no busco la media naranja, no paso la vida buscándome a esa persona que me va a llenar, sino como estoy completo y no necesito nada, lo que elijo es vivir en complementariedad con alguien, en complementariedad, donde no hay posesión ni poseído, sino estamos completos y nos complementamos. Esa sexualidad es la sexualidad que libera al ser humano porque nos activa la glándula pineal, la pituitaria, todas las glándulas endocrinas que nos hacen darnos cuenta realmente de lo que somos. Por eso la sexualidad se ha sometido para que el ser humano no sea libre. Entonces, la sexualidad, esta que estamos viendo compulsiva y esa que estamos viendo eh, como algo que necesito, es la que me está atrapando como un vicio, como puede ser el fumar o el beber en exceso. Necesito esto, no. Yo vivo esto porque estoy completo y me complemento para vibrar juntos. Pero la sexualidad se ha usado como otras cosas para someter al ser humano, como el machismo, como muchas cosas. Entonces la sexualidad, bien entendida, va mucho más allá de la liberación sexual que no tiene nada que ver con lo que estoy explicando yo. Ok, bueno, Gracias. vamos a ir cerrando aquí. Dice Natalia Benítez, dice, mi marido se suicidó hace 10 años. Por miedo no he podido decirle a mis hijos que esa fue la causa. Siento que es un silencio, me pesa mucho. ¿Qué le podemos mm, decir a Natalia? Es que aconsejar ni me gusta ni es correcto, pero si ella en algún momento se ve capaz de decírselo, sincerándolo y de una manera que puedan entenderlo, se va a liberar de un peso que tiene encima. Es mi opinión personal. ¿No? ¿Y quisieras complementar algo? sí, y sin culpa. Recién, no sé qué pasó también en La Paz, en Bolivia, hubo una serie de, incluso de papás que se fueron. No es culpa de la mamá, o no es culpa de la esposa, o no es culpa del hijo. O sea, sacar eso. Hay un alma que toma decisiones, hay un alma. Tal vez el mensaje es también, porque seguro que hay 24% de la población una vez en su vida le cruzó la idea de eso, ¿sí? Entonces nos incluye casi a todos. No es de retomar yo mi poder, ¿se entiende? El tema de la depresión.
¿Cómo le voy a ayudar? No me vas a ayudar, es uno se da cuenta y uno se responsabiliza. Tú estás para escuchar, pero, por ejemplo, un joven, retomamos el caso, ¿no? Está en depresión, primero se aburre, está en depresión y ahora tú estás viendo que baja, baja, baja. Tú no lo vas a ayudar, pero sí, por tu presencia y tu escucha, que se responsabilice nuevamente, porque si no, el psicólogo te va a decir culpa de la mamá, el sociólogo va a decir culpa de las redes sociales, y culpa del abuelo que se ha callado, y culpa. No, el mensaje desde, por lo menos de mi parte, yo me voy a responsabilizar. A culpa de la voz que viene, no le voy a dar gusto a esta voz. No le voy a dar gusto a la matriz que me dice que no valgo. No les voy a dar gusto a nadie. Yo me recupero. Me acuerdo. A ver, hay un plan tierra. Tengo dones. Además, si estás en depresión, tú que me ves ahora, no quiero generalizar, pero de lo que vi en Pedagogía 3000, chicos brillantes, chicos multitask, chicos súper sensibles, un carisma increíble, talentos increíbles, son los que en general les agarran más, porque no les conviene a algunos sectores que toda esta luz se expande. Entonces, no le dé gusto, recupéralo y hacemos lo que venimos a hacer todos en equipo. ¿Se entiende? No le vamos a dar gusto. Ah, por culpa de esta voz que me molesta. Mándale a esta voz, o sea, tienes el poder, si no, no te atacan, ¿te entiendes? ¿Se entiende dónde voy? Y hablo Perfectamente. por mí y por miles de nosotros. No hay nadie a culpar. Uno se recupera, porque vinimos a eso y no vamos a dar gusto a nadie. Yo esta luz la tengo, la irradio y ay, no he hecho culpa a nadie. Y tú que ves que alguien entra en depresión, por tu simple presencia y tu escucha profunda, se va a reconectar, se va a acordar y le reempodera. ¿Sí? El poder lo tienes tú, lo tienes tú. Y bueno, hablando de poder, hay muchos cantantes de los jóvenes que ahora están dando todos esos mensajes. Entonces, si tú, porque él es mayor o la mamá, que remite a esos cantantes, remite a esos jóvenes, eh, hay un montón en la web, ¿no? De que se ayuda entre jóvenes y lo pueden. Así, por eso venimos. Noé, dice Estela, en el entorno pedagógico que estoy, hay muchos estudiantes agresivos. ¿Con qué actividades puedo hacer con ellos como docente? Mucha actividad, mucho deporte, deporte extremo. Es una sobresaturación de energía, es físico y emocional. Y anda a hacer jump road, o sea, que haga deportes extremos. Deportes extremos. Pues bueno, familia, hemos llegado como al cierre de esta emisión, agradeciendo infinitamente. Es un equipo que en este momento estamos laborando para que esta información pueda llegar. Damos las gracias a Mari Gaterol, que en este momento está haciendo la traducción para que pueda llegar también el doblaje de estas emisiones, tanto la de ayer como la de hoy, en portugués. Entonces pronto estarán subidas en el canal Conciencia Cósmica con el doblaje al idioma portugués. Igualmente, recordar que Vivi Pedraglio ha canalizado una frecuencia en específico que va a ayudar, digamos, a armonizar estos estados depresivos. Vamos a dejar el link en la cajita de los comentarios. Ella muy amablemente, cuando le compartimos de este proyecto de prevención del suicidio, le pedimos que hiciera una canalización de sus guías arturianos y en esta semana ya la sacó, ya se encuentra en su canal y lo vamos a dejar ahí en la cajita de comentarios. Pues no me resta más que agradecer infinitamente a todas y cada una de las personas que hicieron posible estas emisiones, esta entrega de información tan importante y también, como dicen los seres visibles e invisibles. Los invisibles también están aquí apoyando, ayudando y dándonos esa mano porque somos un equipo. Xavi, Noé, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Noé, Antonio, gracias también por acompañarnos, por tus preguntas Gracias, que complementaron el tema. Yo agradezco Noemi, Xavier, Marta, Briceño, Mari, Elsa,
que estuve con nosotros ayer, Ok, por tanto conocimiento, por compartir tanto. Muchas gracias. sí. A ti por estar aquí. Gracias también, Antonio. Y gracias a cada una de las personas que nos están viendo ahora, que nos verán en diferido, agradecemos, si así lo sienten, nos puedan ayudar a compartir esta información para que cada vez seamos más los que nos beneficiemos de ella. Soy Marta Briceño y nos vemos hasta la próxima.